Bien, Héctor, bueno, hoy día 26 de junio del 21, te doy las gracias por concederme este contacto contigo, muchas gracias. Soy Mariano Rupertus, también soy miembro de Abdeva y estamos trabajando desde la Comisión Científica en poder entrevistar a aquellos miembros de nuestra institución que han tenido roles importantes en la historia de Abdeva. Y de ahí nace el contacto contigo a propósito de tu historial dentro de Abdeva, pero también del Instituto Universitario de Salud Mental, ¿no? Que si bien entiendo fuiste su primer rector cuando se fundó. Y antes de entrar a eso, me gustaría que tú me pudieras contar, cuéntame tu historia en Abdeva, de cuándo empezaste tú, en qué año te formaste, cómo fue tu proceso, ¿qué te acuerdas tú de eso? Yo venía originariamente de APA. Yo empecé en APA, eh, creo que sería el año 75, 76, Ajá, y empecé a cursar los seminarios, hice 2 o 3 años ahí, y de repente me enteré de esta posibilidad de que un grupo de analistas de la institución tenían intención de escindirse y crear una institución nueva. ya. Hubo toda una serie de movimientos ese tiempo y de noticias bueno, de muchas cosas para contar y para ver, sobre todo, una situación que nunca fue dirimida del todo, y Ya. que es por qué fue que un grupo enorme de analistas didactas en un determinado momento había decidido Irse. irse. Esto ocurrió en el 76, 70. Yo recuerdo, mucha polémica en APA en esos momentos, sobre todo en relación a el Instituto de Formación. Ya. Esto involucraba a los analistas didactas, a los análisis didácticos y también a al tipo de formación en términos de la orientación teórica y Mm. todo eso generó una polémica bastante grande en asambleas públicas, ¿no? Públicas quiero decir dentro de la institución, Claro. porque nunca se armó un escándalo de esto. ¿Tú en qué año estabas de tu formación? Yo estaba, creo que en el tercer año, Ah, estabas segundo o tercer terminando. año, sí, ya estaba casi terminando, y cuando yo me enteré que, bueno, había reuniones de estos grupos. Uno de esos grupos era el grupo eh, que se llamaba el Grupo Ateneo, Mm. ¿no? Que reunía 50, 60 analistas didactas, y después había otro grupo más de analistas top de ese momento, Ya. estaba Echegoyen, ¿no? Que se reunían también, que en un momento se juntaron en función de tener los mismos objetivos, ¿no? Mm. También estaba Reggie Celebriani muy activa en todas estas situaciones. Este, y una de las cosas que se propuso en un determinado momento es, siguiendo el modelo inglés,
tener dos institutos en la misma asociación, Ya. cosa que no prosperó. Eso fue como el último golpe. Mientras tanto, algunos de los analistas más reconocidos de este grupo ya tenían contacto con la gente de la IPA, ya se habían propuesto intentos de solución y de cómo iba a seguir esta historia, y tenían un cierto aval de que la separación desde el punto de vista de la IPA iba a ser aceptada, ¿no? Claro, Dentro bien de ese llevada. grupo, bien llevada, sí. De manera que fue en el Congreso Internacional de Jerusalén del año 77 Mm. que se presentó la, la ponencia sustentada por, creo que eran 80 analistas, la mayoría de ellos eran didactas, de separarse y fundar otra institución, y para eso le pedían a la IPA que los reconociera. Bueno, hubo toda una serie de trámites, y en ese momento se le dio a Abdeva, o a este grupo, el reconocimiento como institución provisoria. No sé Provisoria. si estos datos los conoces vos ya. Sí, sí. Héctor, cuando tú hablas como de esta polémica o esta disputa, digamos, entre un número grande de analistas didactas en relación a APA o a la forma en que APA estaba llevando la formación psicoanalítica, ¿cómo tú dirías en qué consistía esa polémica, así como en términos más sustantivos? ¿Cuál era la tensión que se empezó a provocar como para justificar la creación de una institución nueva? ¿Qué se hizo reconciliable, digamos, en ese sentido? Es muy difícil identificar sobre qué cosas estaban peleando. Ya, Una de las cosas que recuerdo es que los candidatos tuvieron una mayor participación en una crítica que se hacía a la institución como demasiado rígida en sus fundamentos, ¿no? En su postura, y un intento como que se venía como de liberalizar un poco las reglamentaciones que hacían inclusive al análisis didáctico. mm, Todo este grupo de Abeba no estaba de acuerdo con esto. ya, Aparte, había un clima político muy enrarecido en la Argentina, en Buenos Aires, en esos momentos, que dividía mucho las aguas acerca de cuál era el lugar del psicoanálisis en la situación política, ¿no? sí, pues. Estamos hablando de ¿Cuánto un tiempo de debían? dictadura, ¿no? Era una dictadura férrea, muy eh, sangrienta, Sí. y muchos fueron perseguidos, ¿no? Mm, Y bueno, se planteaba también un poco discusiones sobre si los analistas tenían que mantenerse sin intervenir, o de alguna manera ser parte de los movimientos que se estaban gestando, ¿no? entiendo. O sea, que es como la recurrente discusión en torno a la neutralidad, ¿no? Exactamente. Claro. Eh, ¿Cuál es la participación que tiene que tener un analista en términos de los conflictos sociales? Exacto.
en la medida que siempre, extrañamente, la dictadura en general respetó a, las a la institución psicoanalítica, no la tocó demasiado. En cambio, se ensañó mucho con los psicólogos y con otras instituciones que abiertamente hacían política, ¿no? Inclusive a la entonces presidenta de la Asociación de Psicólogos, creo que desapareció. La desapareció, ¿no? Sí, la desaparecieron, sí. Bueno, eso también era parte del entorno, ¿no?, de discusiones. Si el análisis debía estar concentrado exclusivamente en el consultorio, digamos, para ponerlo. Exacto. O también debía ser parte de un compromiso, ¿no?, externo. ¿Tú quedaste conforme con la postura de los psicoanalistas como institucionales, digamos, oficiales, con respecto a la dictadura del 76? No, yo no estaba muy... yo estaba en una institución hospitalaria en ese momento también, que había asambleas permanentes y discusiones sobre los tópicos de política. Ajá. Y me parecía, bueno, que el psicoanálisis en términos de formación tenía que cuidar sus límites y cuidar toda una historia, ¿no?, que tenía. Y también había una discusión en esos momentos acerca de cómo otorgar el título de analista didacta, ¿no? Porque había pocos analistas didactas y entonces se había hecho un agrupamiento de gente que tenía que esperar en aquellos tiempos. A mí la primera vez que pedí análisis, me dijo el analista, que era Greenberg, creo que era, me dijo que tenía que esperarme. Bueno, está bien, me aceptó. Dice, pero me tiene que esperar 4 años. ¿Que te dejó la cola? 4 años en la cola. Sí, en la cola. Sí. Wow. Y eso era habitual. Claro. Después se fue aflojando en la medida que se fueron admitiendo un poco más. Pero siempre un cuello de botella, ¿no? Finalmente, cuando yo entré en análisis didáctico, esperé 6 meses, ¿no? Hice mis entrevistas, me dijo mi analista, mire, yo me voy a desocupar el año que viene, yo las había hecho a mediados del año anterior. Los que estaban del lado de APA querían, ellos les llamaban democratizar un poco los reglamentos del análisis didáctico para ser didacta. Algunos proponían una cosa de puntaje, ¿no? Y que para ser analista didacta no había que pasar como ahora acá en Abdeva con entrevistas, como era lo clásico, ¿no?, sino como una serie de cronológica de antecedentes. Claro, de acumulación de experiencia y capital simbólico. Sí, sí. Ese fue también otro de las discusiones que los que estábamos en ese momento como candidatos estábamos muy metidos en lo nuestro. Claro. Un poco al margen de estas discusiones y estas disputas. Y cuando llegó el momento de la separación, tuvimos que optar, porque finalmente, a pesar de que hubo enfrentamientos violentos muchas veces, se llegó a un acuerdo de caballeros que se respetó, que no fue nada escandaloso, que no trascendió, y que permitió que se hiciera una buena separación. Entiendo. Una de las cosas era que nos iban a permitir elegir dónde queríamos seguir. Podíamos quedarnos en APA o en Abdeva o pasar a la futura institución
con nuestra analista, si nosotros nos queríamos quedar en APA, nos iban a reconocer todo lo que habíamos hecho. Yo no me acuerdo en ese momento si teníamos que cambiar de analista o no. Ya. Pero creo que no. Pero no me acuerdo. Muchos de nosotros eligió dónde estar en esta partición. ¿Por dónde iba su analista? Ya. Que eso fue lo que... O sea, factores transferenciales igual jugaron un papel, Sí, ¿no? muchísimo, ¿no? Ah, Mi analista me lo propuso en muy buenos términos, que yo hiciera, tenía toda la libertad de hacer lo que me parecía, inclusive que me daba el alta ya, ya. didáctica, ¿no? Como para que no tuviera problemas para seguir en APA. Pero sin embargo yo quería seguir el análisis, seguía con él y me pasé con un grupo de más o menos 80 candidatos, 70 candidatos a una nueva institución. En ese momento, para que tengas una idea, perdimos todo. Se perdió. ¿Conoces APA vos? Sí, claro. Sí. Pedimos un edificio emblemático, hermoso. Lo perdimos, quiere decir que no tuvimos Listo. poder de continuar ahí. Perdimos la biblioteca, perdimos el centro de atención, Lieberman. No, el centro de atención Blecher. Blecher, Blecher es el de ella, claro. sí. Perdimos la mutual. Quiere decir que vinimos a un lugar alquilado primero, a un departamento, habiendo perdido todas esas Claro. cosas que componen una institución. Todo el abrigo institucional que había ahí, ¿no? Todas esas coordenadas Sí, también de identidad, me imagino. sí. Bueno, lo que fue milagroso que en un año o dos teníamos casi todo armado de vuelta, Ah, porque el empuje de los que la gestión. habían realizado esta gestión era tal que primero se compró una casa que era una posilga. Es el mismo lugar donde está Abdeva ahora, pero Ya, una casa vieja, muy deteriorada, de 2 pisos, ya. donde ahí empezaron a darse clases de vuelta después de un año. Y se va reconstruyendo todo lo perdido, ¿no? Bien. Se fue gestionando la mutual, se empezó con una nueva biblioteca, unos años más tarde apareció el Centro Lieberman, ¿no? Y Abdeva del 77, que se había presentado como sociedad provisoria, al 79 en Nueva York, la nombraron institución Oficial. oficial. Sí. A todo esto se saltearon un paso. En general, todos estos grupos que se descienden comienzan como grupos de estudio. Claro. A Abdeva le dieron de entrada sociedad provisoria, dado el nombre, porque era enorme el número de gente que... Sí, ¿no? Y la categoría, ¿no? Me imagino un volumen de Y gente del como nivel, sí, del reputada, ¿no? nivel que tenías. ¿Tú en qué año te titulaste finalmente? Y yo me titulé, creo que 2 años después, 81. antes creo, sí, antes. Oye, y desde que te titulaste hasta ahora o hace algunos años, ¿qué cargos has ocupado internamente en la institución? ¿Cuál ha sido tu papel? ¿Cómo tú lo ves, digamos, con la perspectiva del tiempo? Ocupado todos. No sé si para bien o para mal, Claro. pero en primer lugar
ya cuando fuimos a Abdeva, se inauguró un claustro de candidatos que creo que codirigíamos con un colega, y que era una novedad, porque creo que en APA no había claustro de candidatos, no me acuerdo bien. Después fui vocal de la comisión directiva de Wender. Wender jugó un papel muy importante en todo el movimiento de transformación que hubo, ¿no? En Abdeva, de democratización. Después fui vicepresidente de Regui Celebriani, que fue cuando construimos la casa. Esa fue idea de ella. Trabajamos mucho para poner a disposición los recursos que teníamos en el medio de una fenomenal crisis económica para hacer un edificio que fue elegido en una competencia entre 32 grupos de arquitectura, ¿no? Se licitó el diseño. Se licitó, sí. Después se eligieron 5 y de eso quedó Entiendo. Finalmente. Bueno, después, años más tarde, en el año 96, es difícil porque como cambiábamos a fin de año, no sé si en el 96 o el 97, fui presidente. Había sido director de análisis didáctico y supervisión también antes. Quiere decir que había estado muy comprometido en el Instituto de Formación. Sí. Cuando fui después presidente entre el 77 y 78, creo, empezó la gestión del IUSAM, de la cual la comisión directiva que yo presidía nos hicimos cargo, ¿no? de los comienzos de una engorrosa, larga y polémica tramitación frente a esa institución que es la CONEAU, sí. Que en ese momento también comenzaba, porque nosotros empezamos a raíz de que en el año 95 el Congreso de la Nación promulgó una nueva ley de educación superior. Y eso permitía y exigía a todas las actividades universitarias de pregrado y de posgrado tener una autorización previa para funcionar. Y para autorizar y acreditar las titulaciones. Claro. Tanto sea del pregrado, sean médicos, psicólogos, abogados, lo que fueran, como los posgrados, es decir, las especialidades, las maestrías, claro. los doctorados, que en ese momento empezaban a circular mucho en las universidades privadas primero, en los 90, con el tema de la apertura. Recibimos esa oleada desde el imperio, ¿no? Donde esa era la novedad en términos de titulaciones universitarias. Claro. Bueno, nosotros nos apoyamos en esa ley y empezamos un trabajo, ¿no?
yo dejé la comisión directiva, pero la nueva comisión directiva me encargó de que siguiera El proyecto. a cargo del proyecto. De manera que yo seguí a cargo del proyecto hasta el 2005, que fue cuando se aprobó oficialmente. Sí. Y después del 2005 me hice cargo del primer rectorado, que Entiendo. fueron los 4 años. Héctor, ¿por qué crees tú que Abdeva apostó justamente por un campo que igual es un poco polémico, que es psicoanálisis y la universidad? Porque siempre ha sido una zona tensa, si el psicoanálisis desde sus inicios, si se enseña en la universidad o no, qué criterios tiene el conocimiento psicoanalítico en sí mismo para estar en la universidad. ¿Por qué crees tú que Abdeva apostó por ahí? Yo ahora estoy trabajando un poco en la historia de Liu San y me parece que se conciliaron una serie de factores. Primero, esto que apareció esta ley que permitía que las instituciones civiles no oficiales pudieran entrar se les exigía que entraran en este régimen si querían tener títulos oficiales. En ese momento se presentaron varias, no solo Abdeva. Se presentó APA también. Se presentó a la Escuela de Psicoterapia, que consiguió su habilitación. En ese momento había dos alternativas. Una era que la institución propusiera a una universidad ya establecida un programa determinado académico, por ejemplo, proponerle un doctorado en psicoanálisis a la UBA o a la USAL. Y la otra, la más riesgosa, la más difícil, la más temeraria, generar su era propio sistema. Construir nuestro propio sistema justamente para atenuar lo que vos decías de que este enfrentamiento de saberes que siempre se puso como motivo por el cual la formación analítica entró a la universidad. En realidad, para ser claros, el psicoanálisis está en la universidad desde hace 100 años. Exacto. ¿No? Desde que Freud daba sus conferencias y todo eso. Tal cual. Lo que ha quedado afuera fue la formación estricta. Y una de las dificultades muy grandes es justamente incorporar el trípode como está en una universidad establecida. Eso sospecho que el análisis personal es un punto de roce polémico en todo era esto. muchísimo. Claro, Muchísimo. Claro. Y bueno, lo otro es que en ese momento había dos cosas adicionales más que favorecieron un poco, que nos damos cuenta un poco a posteriori de esto. Que había muchos de nosotros que habíamos hecho una carrera universitaria. Cuando apareció la primavera democrática del 83, en la Facultad de Medicina se abrió con el empuje de Gali, de Echegóyen, etc. El Departamento de Salud Mental y se hizo una selección de profesores enorme para el departamento y se convocó a las instituciones analíticas para que nos presentáramos. Sí. Fue un concurso que hizo Echegóyen con Goldenberg y con otro
al cual nos presentamos 140 aspirantes y fueron aceptados, creo, 5 titulares nuevos y unos 30 adjuntos. Yo estaba entre los titulares, yo quedé como titular. Estaba Gali, estaba García Badaraco de APA, ¿no? Pedro Boyán, que era adjunto, que salió adjunto conmigo, trabajamos muchos años con él en medicina. Y la verdad es que a partir de ahí, muchos analistas poblaron las formaciones analíticas en institutos y en universidades privadas. Entiendo. Sobre todo los lacanianos que se ponían tanto al psicoanálisis en la universidad, porque era un discurso universitario, etc. Aprovecharon esta oportunidad para incluirse, para estar muy presentes. El otro factor muy importante, un núcleo importante, fue la facultad. Una inclinación al psicoanálisis enorme. sí. Y lo otro que también facilitó nuestra decisión fue que a partir también del 83 empezó a tener vigencia el campo de la salud mental, claro, en Buenos Aires, donde se abrieron una serie de oportunidades, claro, para poder trabajar, y los analistas se comprometieron mucho en los servicios, en los departamentos, en las cátedras. Empezaron a trabajar activamente, claro. en hospitales, en servicios de psicopatología, que se empezaron a llamar servicios de salud mental, etc. Claro. Y eso fomentó también una presión interna del propio analista para saber qué estaba haciendo ahí, ¿no? Cómo salir del consultorio y enfrentarse con La realidad. lo real. Oye, Héctor, tú en el 2021, si lo miras en retrospectiva, ¿tú dirías que el Instituto Universitario cumplió su misión, lo ha ido cumpliendo? ¿Estás conforme en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el Instituto del IUSAM cumplió lo que se propuso. Ya. Si es o no un aporte novedoso, como muchos creen, habrá que determinarlo por una evaluación más precisa, ¿no? Ya. Una comparación entre una investigación entre lo que se propuso y los resultados actuales. Sí. Es un tema muy complejo, dada la variedad de situaciones. Tiene 2 o 3 cosas que son muy defendibles del proyecto. Una es que el psicoanálisis no fue a la universidad a instalarse como un visitante, como hacen muchos analistas. Claro. Que eso no es hacer algo interdisciplinario. Generalmente están solos, aislados, como una oportunidad más. Con el IUSAN creamos nuestra propia universidad y alojamos el psicoanálisis junto con un campo de saberes, que es el campo de la salud mental, para explorar justamente eso que era inicialmente tan importante en el psicoanálisis para Freud, que era la visión de la cultura. Tal cual. ¿Qué pasa en la cultura? Sí. Entonces tenemos esta
fórmula que hemos concebido un poco, donde el psicoanálisis está como objeto de estudio de la mente, muy ligado a toda la trayectoria, ¿no?, del psicoanálisis como formación, como se da en Ardeva. Sí. Pero a su vez está conviviendo con y entre otros saberes, ¿no?, de un campo que se llama el campo interdisciplinario de la salud mental. Claro. Eso me parece. La otra ganancia que hizo, y eso un poco por la presión que ha hecho la entidad oficial esta, toda universidad requiere investigación. Exacto. Entonces, la investigación no era bien vista en los institutos oficiales del pasado. No era alentada. Era generalmente resultado de las intenciones personales de alguna persona muy destacada, ¿no?, que No era una aplicaba política. trabajo. Pero no era una política, ¿no?, donde hay que decir lo que hay que decir sobre el saber, pero además hay que sustentarlo, Claro. ¿no? Bueno, más allá de la política entre los dos métodos, ¿no?, de la ciencia de la naturaleza y de la ciencia, dejemos eso de lado, pero Claro. que se haya instalado en Ardeva con tanta fuerza me parece que es otra de las cosas importantes. Y lo otro es algo que todavía no está explorado, que es un juego de interdisciplinas entre las distintas carreras que tenemos el lujo de tener en Ardeva y que debieran producir, ¿no?, mucho más de lo que producen en conjunto. Mucho más diálogo, mucho más producción. Uno de los efectos importantísimos del Liuzán fue que le permitió que se les exigió a los profesores, que antes no tenían titulación académica, que ahora Sí. la tienen, Un grado académico. y les ha encantado eso. Seguro, claro. Porque es algo de la experiencia que no tenían y que ha sido muy importante. Y además se nota por el tipo de producción de las tesis. Cada tanto oportunidad de ver, porque me piden que supervise algunas de las tesis, entonces me parece que hay ahí un trabajo. No, que te decía que yo fui director de una maestría en psicoanálisis aquí en Santiago. Yo soy doctor también en psicología y en historia, yo hago historia del psicoanálisis, y eso que tú estás describiendo es extensivo por aquí también, digamos, acá en mi país. Digamos. Esta es la última pregunta que te quiero hacer. ¿Qué proyección ves tú y desafíos que debe tener el psicoanálisis de Abdeva y el UISAM? ¿Qué ves tú para el futuro, para los años que vienen? Yo creo que en un mundo donde por momentos el psicoanálisis pasa por situaciones difíciles, ¿no?, muy comprometidas, donde muchas asociaciones pierden vigencia, desaparecen, etc. Creo que lo que nosotros vamos a tener es la permanencia. Vamos a estar porque una universidad tiene uno de los más altos prestigios sociales que hay, y es reconocida. No somos una institución más, la que se formó a la vuelta de mi casa, cuando dos tipos se pusieron de acuerdo y que después desaparecieron 3 años después, sino una institución que tiene mucha historia, que tiene, me parece que es importante el reconocimiento, la autorización que da un tercero, Entiendo. que es la universidad, Sí. que a su vez la universidad la recibe como una ley
que a su vez viene del colectivo humano. Claro. Tendría todas las legalidades de la proyección que Es necesita. la legalidad de la proyección. Claro. De manera que, bueno, no somos todos iguales. Abdeva puede decir eso, Y que me también parece. yo creo que da respuesta a una necesidad pública, ¿no? Una necesidad política, Exactamente. un proyecto político de nación. Esto lo ha dicho la Rubinesco, lo ha Claro, dicho otra persona, que el psicoanálisis de alguna manera tiene que tener un reconocimiento social, sí, oficial, tiene sí, que tener. sí. Si no somos todos lo mismo, no puede ser. Mm. No, es interesante lo que tú planteas porque el psicoanálisis se pliega, por lo tanto, a una misión de un país, digamos, un proyecto de Estado, ¿verdad? Bueno, la verdad que en eso la CONEAU y el Ministerio fueron ejemplares de haber Exacto. aprobado después de una lucha feroz, Sí, ¿no? Frente a temas como lo del análisis didáctico. sí, ¿Por qué una especialización tiene que durar 5 o 6 años cuando con 2 claro. años se Todo está arregla? bien, claro. ¿No? ¿Por qué quien está a cargo de un que ser algún conocido? Mm, ¿No? Que claro. no puede ser cualquiera. ¿No? Sí. Bueno, Bueno, yo creo que cierro con este comentario, claro, yo creo que la experiencia que tú nos muestras genera como esa comparación entre los eh, emblemas que las instituciones psicoanalíticas en sí mismas tienen a través de la experiencia, sí, ¿no? Como los juicios ad nominem, digamos, versus los juicios, digamos, relacionados con la carrera universitaria, la certificación, la investigación y el desarrollo en ese sentido, ¿no? yo creo que sí. Bueno, Héctor, Bueno, dime. no, dime dos palabras sobre la investigación. Sí, por favor. No, ¿de qué se trata? La investigación de la historia, ¿cómo es? ¿Cómo va? Ah, bueno, sí, bueno, yo hace algunos años ya, serán 10 años que estoy haciendo historia del psicoanálisis en Latinoamérica. Lo trabajo con un colega argentino que es Mariano Plotkin, y Ah, hemos sí, publicado algunos libros también y sí, todo. Y es un campo muy fértil para poder entender justamente la situación actual del psicoanálisis, ¿no? Así, sobre todo en Buenos Aires, esta íntima relación que hay entre el psicoanálisis y la vida cotidiana obliga a entender que los psicoanalistas podríamos dejar de estar como ensimismados en estas instituciones y abrirse a un proyecto de Estado, de salud mental, ¿verdad? De política sobre el bienestar, que sí, muchos también lo evitan en virtud de la neutralidad, ¿verdad? De la sí. objetividad psicoanalítica, y que tú con tu testimonio, a mí en lo personal me enriquece poder entender cómo Abdeva se fue alejando de eso, generando toda una institución con una apuesta bien de vanguardia en relación al conocimiento universitario, digamos, que ha estado tan tensionado desde los psicoanalistas. Bueno, lo vas a ver en unos meses porque vamos a publicar un libro sobre la historia y todas las vicisitudes que pasamos respecto Ah, a qué eso. lindo, bueno. Sí. Encantado lo voy a leer y lo voy a Bueno, reseñar. te lo voy a mandar. Héctor, un abrazo muy grande. Muchas gracias por Ok, esta entrevista. bueno, gracias a vos y cualquier cosa, llamame, Obvio, con todo gusto. obvio que sí. Nos vemos. Chao. Chao.